Hola, buenos días. Vamos a resolver otro ejercicio. ¿Vale? Aquí tenemos dos cargas que están situadas, una en el punto 3, 5 y otra carga que está en el punto -2, -8. Fijaros que en este sistema cada una de los cuadritos que forman la cuadrícula son 2 unidades de longitud. ¿Vale? El valor de las cargas, esta carga es de 3.500 nanocoulombios, mientras que la otra es una carga negativa de menos 8.500 nanocoulombios. ¿Vale? Lo primero que nos solicitan es que calculemos la fuerza que se produce entre ellas. Bueno, para ello, en el primer apartado, deberemos aplicar la ley de Coulomb, que dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es igual o es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado en la dirección que las une. A mis alumnos les cuento que si tenemos en cuenta que el vector unitario es el vector original partido por su módulo, esto también podríamos escribirlo por simplicidad de cálculo posterior de esta forma. Módulo de R al cubo, y aquí en lugar de U sub R estamos utilizando el vector R. ¿Vale? Siendo R el vector que une estas dos cargas que tenemos aquí, que os lo voy a trasladar ahora. Esto sería el vector R. Muy bien, pues vamos con los cálculos. En primer lugar, vamos a calcular ese vector, ¿cuánto vale? El vector R, en nuestro caso, será el resultado de restar las coordenadas de cada uno de estos puntos, es decir, el punto 3, 5 menos el punto -2, -8. Bueno, creo que en el dibujo lo tengo dibujado al revés, así que si os parece, da igual, lo dejamos así. Por tanto, 3 menos -2, 5, 5 menos -8, 13. Este es el vector director, cuyo módulo es raíz de 5 al cuadrado, 25, más 13 al cuadrado, lo que nos da raíz de 194 unidades de longitud. Pues ya lo tenemos todo para aplicar la ley de Coulomb, donde la fuerza valdrá 9 por 10 a la 9 por Q sub 1, que son 3.500 nanocoulombios, por Q sub 2 menos 8.500 nanocoulombios, dividido entre el módulo de R, que es raíz de 194 al cubo, por el vector R, 5, 13. Si hacéis estos cálculos, esto os dará 4,95 por 10 a la menos 4 la componente en X y 1,28 por 10 a la menos 3 en la componente Y, y como es una fuerza, se mide en newtons. Bien. En el apartado B, lo que nos piden es que calculemos el campo eléctrico en el punto 1, menos 3. El punto 1, menos 3 será un punto que más o menos estará por aquí. ¿De acuerdo? En este caso, sí que el sentido de los vectores influye. En el primero da igual, es un tema de signo, pero en este caso el sentido sí que influye. Así que hemos de ir con cuidado. Vamos a dibujar, en este caso, el vector que une el punto donde está la carga
con el punto 1, menos 3. El vector donde está la carga 2 con el punto 1, menos 3. ¿De acuerdo? Y nos vamos a poner a calcular, sabiendo que el campo eléctrico, el campo total, va a ser la suma vectorial de E sub 1 más E sub 2, siendo E sub 1 el campo creado por la carga 1 y E sub 2 el campo creado por la carga 2. Como ya somos expertos en el tema, vamos a ir un poquito rápidos. Para calcular E sub 1 necesitaré evidente el vector R1, que será el resultado el punto origen siempre es donde está la carga, en nuestro caso el punto 3, 5, y el destino es el punto donde quiero calcular el vector. Si hacéis estos cálculos, R1 os tendría que dar, bueno, podemos hacerlo, el origen es 3, 5 menos destino, perdón. Aquí siempre, este es un error típico en estos problemas, aquí debemos calcular destino menos origen para calcular este vector. En nuestro caso, el destino es el punto 1, menos 3, el origen es el punto 3, 5, dándonos el vector menos 2, menos 8. ¿Vale? El módulo de R1, si lo calculáis, será raíz de 68. Bien, este campo eléctrico valdrá Q sub 1 partido módulo de R1 al cuadrado por el vector director en la dirección que une la carga con el punto de que calculamos el campo. Pero por el mismo precio que teníamos antes, si aquí podemos calcularlo así. En nuestro caso, si lo hacéis, si lo calculáis, os dará menos 112,35 en la componente X y menos 449,4 en la componente Y newtons por coulombio. Para calcular E sub 2 aplicaremos lo mismo que hemos calculado anteriormente, teniendo en cuenta que si lo calculáis, R2 será el vector 3, 5 y el módulo de R2 valdrá raíz de 34. Si hacéis los mismos cálculos de antes, E sub 2 menos 115,76 la componente en X, menos 1929,36 la componente en I newtons por coulombio. Ahora debo hacer la suma vectorial de estos dos valores para conseguir el campo E. Es la suma vectorial de E sub 1 y E sub 2. Si lo hacéis, a mí me ha dado menos 1269,92 en la componente en X, menos 2378,76 en la componente en Y. Para simplificar el problema, vamos a calcular el potencial en el mismo punto. Vamos a calcular el potencial en el punto 1, ¿vale? Menos 3. El potencial, recordar que es una magnitud escalar, cuyo valor valdrá esto que tenemos aquí, ¿vale? O bueno, si queréis, hacemos el problema original, disculpadme, ¿vale?
Entonces vamos a calcular el que nos pide que calculemos el potencial en el punto 4, 5. ¿Vale? El potencial es una magnitud escalar, pero podemos aplicar el principio de superposición para calcular el potencial total. Si calculáis el potencial con las cargas para el punto 1, será Q sub 1 módulo de R1. Ojo que este módulo de R1 no es el mismo que hemos calculado abajo, lo tenéis que calcular, ¿vale? Os dará 31.500 voltios. Y si calculáis V2, Q sub 2 módulo de R2, donde este módulo también no es el mismo que el de antes, a mí me ha dado menos 5.343 voltios. Si ahora los sumáis escalarmente, el potencial queda 26.157 voltios. Ya está, aquí está. Muchas gracias.